Bienvenidos a este segundo bloque de Poder y Dinero aquí en Americano Media. Estamos con Santiago tratando de analizar con la mayor objetividad y de forma desapasionada, aunque nos cueste, la situación de la Argentina. Comenzamos por la economía. Santiago les contó un problema estructural que tiene el país, que es un aumento impactante del gasto público. Imagínense si la Argentina ya tenía problemas de déficit fiscal, de volatilidad macroeconómica antes de duplicar el tamaño del Estado. ¿Cómo está hoy? Desde 2003 a esta parte, la verdad que en estas 2 décadas el incremento de gasto público ha sido fenomenal, sin que la Argentina sea capaz de brindar bienes públicos de excelencia, educación, seguridad, justicia, salud, infraestructura física, más bien todo lo contrario. Te aclaro que el caso argentino no está exento de enseñanzas para los Estados Unidos. Es lógico que sí. No está exento. Pero encima, piensen ustedes que, y Santiago es especialista en el tema del gasto, en defensa del país es bajísimo. 0.7 del PBI, el mínimo histórico. Una vergüenza comparado con lo que debería gastar 1.4 es el promedio de Latinoamérica. De toda la región. Estamos en una situación de, obviamente, cambio, lamentablemente, ¿no? Geopolítico global. Los países deberían prepararse. Esperemos que esto no ocurra, pero hay que estar preparado para una situación aún más compleja en materia geopolítica. Si no pasa, mejor, pero si pasa, uno no puede estar obviamente improvisando. Cuando las cosas pasan, uno tiene que estar preparado. Uno no puede prepararse para ir a la guerra cuando la guerra ya empezó, tiene que estar preparado antes. Así que estamos ante una situación donde la Argentina lamentablemente se ha convertido en un caso de estudio, no por sus éxitos, sino más bien por todo lo contrario. Analizamos la parte más estructural económica en el bloque pasado. Yo tengo un par de preguntas que para ustedes van a ser, yo creo, interesantes porque son las características que uno de la Argentina le cuesta comprender. Un país que exporta mucho, que tuvo superávit comerciales impresionantes en los últimos años, que todos sabemos, los argentinos ahorran en dólares, tienen un ahorro significativo. 300.000 millones de dólares ahorrados en algún lugar del planeta. Bueno, es un montón de dinero y sin embargo el Banco Central no tiene para pagar, digamos, los vencimientos más elementales del país. No tiene para pagar las importaciones que permiten sostener su aparato productivo funcionando. ¿Cómo se explica eso, Santiago? Bueno, para vos resulta mucho más fácil hacer un análisis desapasionado porque vos no tenés corazón, entonces, Claro. Eso te facilita, digamos, Claro, ¿no es cierto? En el caso mío, digamos, me da tanta bronca esta realidad que bueno, que la verdad que es un desafío extra. Me resulta mucho más fácil hacerlo en algún caso donde no estoy, digamos, tan directamente metido y no me hace enojar tanto malograr tantas oportunidades, ¿no? Argentina, sin embargo, es un país que seguramente va a seguir teniendo oportunidades de reciclarse, reinsertarse, porque a pesar de los enormes esfuerzos que hace la Argentina por destruir a su... Otra vez Sergio va a pensar que estoy bromeándolo a él, pero quiero hablar del caso de la gallina de los huevos de oro. A pesar de su enorme esfuerzo, no lo logra. Quiero contar a la audiencia que, por ejemplo, por la venta de una tonelada de, por ejemplo, soja, un productor norteamericano, ¿conocés productores de algunos estados americanos? Por supuesto, Illinois, por ejemplo, Indiana, Ohio. Indiana, Ohio. Bueno, sí. Un productor de Ohio, por ejemplo, recibe, vamos a suponer la cotización de hoy, que será $540. ¿No? Por ejemplo, sí, podríamos tomar lo que sería, eso se mide en toneladas, ¿no es cierto? Claro. Tonelada de soja, $540. Un productor argentino recibe menos de 200. ¿Y cómo? Porque Argentina es tan autodestructiva en sus políticas que castiga las exportaciones. Escucha, Sergio, castiga las exportaciones. Entonces, le quita, los obliga compulsivamente a tener que ingresar los dólares producto de las ventas de esa producción y les quita a los productores a través de mecanismos absolutamente confiscatorios el 60% básicamente de lo que... Eso por impuestos. Por impuestos. ¿Pero el dólar que reciben es el dólar del mercado? No, bueno,
ese es el combo completo, porque además en Argentina existen distintos tipos de cambio. Creo que al momento que estamos hablando de esto son unos 65 tipos de cambio, pero en el caso y en el caso de los productores, según el tipo de producción, también tienen ventanas. Es decir, si ustedes hacen esa exportación y la liquidan entre, yo qué sé, el 2 de mayo y el 20 de mayo es un precio. Si lo hacen, bueno, me parece absolutamente imposible transmitirle a la audiencia sin tener un programa de 10 horas, que además sea audiovisual, lo que hace la Argentina con sus exportadores. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? La Argentina tiene el sector agroalimentario, que en mi opinión, permítame decirlo, así como creo que somos realistas diciendo todos los problemas que tiene el país, pero yo creo que es el más competitivo y eficiente del mundo, porque si te fijas, Argentina está en un lugar muy desfavorable respecto a los centros de consumo, y no te hablo de hoy que hay una gran venta a Asia, te hablo de 150 años de historia donde en algunos momentos esto se vendía a Estados Unidos, se vendió mucho a Europa en épocas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, pero siempre Argentina ha estado lejos, lo cual significa un alto costo de transporte, y sin embargo es tan eficiente la producción de ese sector y tan poderoso que siempre ha compensado esto y ha obligado a los países a tener barreras de protección arancelaria para defenderse de una producción argentina de calidad del sector agroalimentario que llega a precios muy competitivos. Ahora, indudablemente además este ha sido un sector que está en la vanguardia tecnológica del planeta. Fue el inventor de la siembra directa, hace un uso adecuado de los fertilizantes en balance con las exigencias de las condiciones de producción limpia que hoy hay. Es decir, este sector es el que mantiene vivo a la Argentina, Sergio, porque cualquier desastre que haga la política argentina, siempre vos sabés que el sector agroalimentario argentino te va a traer una cantidad de dólares todos los años como para empezar una reconstrucción. Ahora bien, esto también ha sido un poquito la maldición posiblemente del país petrolero, se decía en otras épocas, ¿no? Claro. Es decir, un país petrolero tiene mucha riqueza petrolera, pero no se desarrolla. La política argentina, lamentablemente, hoy se ha prendido como si fuera una especie de sanguijuela a los pocos sectores productivos que le quedan a la Argentina, y esto lo que hace es socializar la pobreza y el subdesarrollo. A mí me parece que entonces la política argentina, en 40 años de democracia que el país está cumpliendo este año, ha cosechado un gigantesco fracaso. La política argentina estuvo echándole la culpa a los gobiernos militares de este fracaso y no se dan cuenta que cuando alguien se ponga a mirar bien los números, la realidad, y esto no lo digo reivindicando que tengamos que interrumpir el orden institucional, lo que estoy diciendo es que no puede ser que la democracia sea peor para la ciudadanía que un régimen no democrático. Pero esto está ocurriendo en Argentina. Santiago, en el interino uno ve las consecuencias de lo que están marcando estos errores de política pública. Por ejemplo, la tasa de pobreza en Argentina es muy alta, hay una proporción muy significativa de la población, arriba del 40%, que es estadísticamente pobre, lo cual cuando uno efectivamente analiza con mayor precisión, hay mucha gente que no es estadísticamente pobre, pero es pobre, la verdad. Claro. Entre otras cosas, hay un deterioro en la calidad de la educación muy significativa. El otro día hubo una campaña de una ONG local, Argentinos por la Educación, que denunciaba que el 46% de los chicos no comprende lo que lee. Por supuesto, bueno, Argentina viene retrocediendo en todas las pruebas internacionales. Es decir, indudablemente si nosotros... Mira, yo te voy a contar algo. Mi primera experiencia internacional fue trabajando en Colombia. Fui durante 2 años y medio con el Banco Interamericano y el Banco Mundial. Era un programa de reforma profunda del sistema educativo. Cuando yo empecé a ir a Colombia, me parece que fue en el año 96 que empecé a ir, no, 96, quizás haya sido el 97, era una admiración que tenían los educadores colombianos de los números que tenía históricos la educación argentina. Es decir, fue el primer país que alfabetizó prácticamente en forma total a su población. Fue un país que estaba muy bien, digamos, en cuanto a su desempeño del sistema educativo. Ellos hacían una reforma profunda para intentar, digamos, tomando como benchmarking el caso argentino, llegar a esos niveles. Bueno, hace más de 5 años que el sistema educativo colombiano superó al argentino, porque el sistema educativo colombiano mejoró,
pero sobre todo porque se derrumbó el sistema argentino. ¿Se derrumbó en qué sentido? Porque te va a agarrar un educador argentino y te va a decir, no, pero la educación, bueno, desde la crisis de 2001 en Argentina, los establecimientos educativos se transformaron en espacios sociales, es decir, le daban el alimento, las cuotas de proteínas diarias, todo esto es muy importante, Claro. pero eventualmente en una emergencia eso debió haber sido cubierto luego por otro sistema, es decir, debió haber aparecido algún sistema de protección social que no sea el educativo, porque uno no puede distraer el sistema educativo de sus objetivos que son absolutamente centrales para el desarrollo para dedicarlo a otra cosa. En concreto, los argentinos hoy prácticamente tienen niveles de comprensión que son piso en toda Latinoamérica de los textos, tienen la capacidad de resolver problemas o operaciones algebraicas básicas o problemas matemáticos simples, también entre los más bajos de la región. Y si bien existe siempre, digamos, una especie de élite educativa para unos pocos, pero a nivel de la población en general, yo te diría que Argentina, Sergio, hoy debe estar peor que hace 100 años. Los que hacemos este programa fuimos a escuelas de gestión pública, digamos, somos fruto de la educación pública. Hoy en la Argentina eso lamentablemente se ha deteriorado muchísimo. Luego de esta breve pausa volvemos con el análisis de la política en la Argentina, del proceso electoral, quiénes son los principales actores. No se vayan, ya regresamos con más Poder y Dinero aquí en Americano Media.